Hola, muy buenos días. Por aquí les voy a explicar el uso del formulario, en donde hace un par de días les adjunté por ahí el archivo, pero les voy a explicar de manera muy general. Primeramente tengo las funciones algebraicas, donde aparece una c que es igual a una constante. Hay que recordar que una constante siempre será un número, ¿sí? Una fracción, un número decimal. Constante es un número que nunca cambia. Posteriormente tengo dentro del formulario una U, una V y una W, donde nos representa que son funciones. Recuerden que tenemos diferentes tipos de funciones, desde una función lineal, de una función cuadrática, una función cúbica, ¿sí? Una función trigonométrica, de seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Y también vamos a tener una n que nos representa un exponente. ¿Qué es un exponente? Es el número superior localizado en la parte superior derecha de una variable, ¿ok? Y empezamos a tener diferentes tipos de fórmulas, desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta la número 25, ¿ok? Por aquí tenemos la 25, ¿sí? Ahora, si se fijan, yo voy a explicar no todas las fórmulas, pero sí una de las más importantes, ¿ok? Como la 1, ¿qué pasa cuando yo derivo una constante? ¿Qué pasa cuando yo derivo una x? Ah, pero sabemos que la x siempre va a ser una variable. ¿Qué pasa cuando yo derivo una suma, ¿sí? De una expresión algebraica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existe dentro, por ejemplo, la fórmula número 4, donde tengo una función, pero existe una constante que multiplica a una v, y recuerden, la v sería una función. En la número 5, ¿qué pasa si existe una multiplicación de una u con una v? ¿Qué significa en la 5? Bueno, que va a existir una multiplicación de dos funciones. Yo ahí aplicaría la fórmula número 5. Con la fórmula número 6 dice derivada de una v a la n. Ah, pero una v es una función y una n es un exponente. Es decir, que en este caso yo voy a tener una función elevado a un exponente para poder aplicar la fórmula número 6. Para la fórmula número 7 dice una x elevado a la una n. ¿Sí? Es decir, una variable elevado a un exponente, porque recuerden, n es un exponente. Si yo quiero aplicar la fórmula número 8, tendría que tener una u sobre una v, es decir, una división, un cociente. Pero ¿qué es una u y qué es una v? Funciones. Necesito forzosamente, si voy a aplicar la fórmula número 8 de derivación, tener una división de dos funciones. En la fórmula número 9 dice una u sobre una c. Ah, pero una u es una función y una c es una constante. Aquí forzosamente necesito tener una función dividido sobre una constante para poder aplicar la fórmula número 9. Nos vamos a la fórmula número 10. Necesito tener en mi función un logaritmo natural de una v. Ah, pero una v es una función, es decir, un logaritmo natural de una función para poder aplicar la fórmula número 10. Y así sucesivamente. Nos vamos a brincar, por ejemplo, la número 13. Dice una e a una v. Ah, pero una e es una función exponencial y que debe de estar representado con un v, es decir, una e y una variable en la parte superior. Y posteriormente entramos con las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, y las inversas: cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Y a su vez también vamos a tener, como les mencionaba, las inversas: arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante. ¿Ok? Pero como vemos en el formulario, tenemos seno de una v. Recuerden, v es una función. V es una función, una función, una función. Si se fijan, todas las funciones trigonométricas tenemos las identidades, pero también tenemos esa función que se debe de establecer, ¿sí? A continuación, o en el siguiente video, les voy a explicar un ejercicio donde vamos a aplicar una de las fórmulas por ahí de derivación, para que ustedes puedan utilizar ese formulario. Gracias.